Es impresionante el mercado de Tlatelolco, en la tradición, en el turismo, que podemos observar esa maqueta majestuosa en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Y esa maqueta es uno de los puntos principales para la explicación, no solamente a los grupos que visitan, sino hasta para el debate de lo que pudo haber sido este gran mercado, este mercado principal. El mercado de Tlatelolco no es un punto y aparte en ninguna estrategia de la historia de México. Es una parte esencial, es el inicio de los grandes mercados, de las grandes plazas que existieron y que han pasado a través del tiempo. Hay que mencionar que este mercado llega a Tlatelolco no en su fundación, que fue en 1337, sino que llega muchos años después. También hay que recordar que hubo una guerra llamada de la Triple Alianza. La Triple Alianza se alían el señorío de Tlacopan, el señorío de Texcoco y el señorío de Tenochtitlan contra el señorío de Azcapotzalco. El señorío de Azcapotzalco concentraba todo el poder del islote. De hecho, eran los que habían asentado a los mexicas cuando venían de Aztlán. La victoria de la Triple Alianza llegan en 1442 los comerciantes a establecerse en Tlatelolco. Se convierte en el principal punto económico del Valle de México. Ahí iban a comprar, vender todo tipo de mercancías. Había artesanías, por supuesto, también había animales exóticos, animales domésticos, había frutas, verduras que se sembraban y cosechaban en la parte oriente, en lo que hoy es Xochimilco. También había una zona para esclavos que se vendían para el uso doméstico o para el sacrificio. También había otra sección donde se encontraban los productos prohibidos, mas sin embargo esos productos no ingresaban al mercado principal. Ellos se quedaban en una parte ajena, en una parte adicional, que podemos situar actualmente en el barrio de Tepito. O sea, desde ese entonces los productos no comerciales, no registrados, no legales, se vendían en esa zona. No es nada extraño, no deja de ser nada extraño. Cuando llegaron los conquistadores a Tlatelolco, no dejaron de sorprenderse, no dejaron de ocultar su admiración. Gracias a esos relatos podemos recordar que era 2 veces más grande como la ciudad de Salamanca, que se podía comprar y vender todo tipo de mercancías, que llegaban incontables recorridos terrestres y viajes en canoas. Cortés menciona 60,000 comerciantes y compradores que se reunían diariamente en este mercado para intercambiar productos o venderlos. El nombre de Posteca viene de quien vendía en ese mercado. Hay que recordar que eran centenares de postecas los que se presentaban aquí. Había espacios, también nos refiere Cortés, donde se lavaban y rapaban cabezas. Actualmente podemos decir que son las estéticas en donde vamos. Había lugares para especialistas en herbolaria. Se empleaban para curar enfermedades y también nos menciona Torquemada, había espacios para ungüentos y jarabes. Para mantener el orden de tanta cantidad de gente que llegaba a comprar y a vender, se daban personas a la tarea de recorrer las calles, observar, vigilar lo que se vendía y cómo se realizaban los trueques, que todo fuera de acuerdo a lo establecido. Y había un espacio establecido para que jueces atendieran conflictos derivados de los intercambios.
podríamos decir que lo que actualmente es una administración de un mercado. El mercado de Tlatelolco no fue el principal punto económico mexica, sino que también fue un importante lugar de reunión en el cual estaban individuos de distintos rumbos y condiciones sociales. La artesanía también tenía un punto muy especial para vender en este mercado. Era, yo creo que lo principal, porque todo era artesano, no existía esa oportunidad de que todo fuera industrializado, todo era artesano y se realizaba con barro que extraían del fondo del lago de Texcoco o los lagos adyacentes, porque recordemos que eran 5 lagos. Los 3 principales, Texcoco, Chalco y Xochimilco, que de donde provenían los productos, de ahí también se hacían artesanías. Hay que recordar que las vasijas, los utensilios, todo era hecho artesanamente. Podemos dimensionar lo que era el mercado de Tlatelolco en lo que es el plano actual. Podríamos decir que la zona central, la zona de los jueces que se establecían también en lo que era un TECPAN, ese TECPAN que regía todo el orden del mercado, se situaba el principal punto en lo que actualmente es el Jardín de Santiago. Alrededor empezaban a establecerse todos los comerciantes. Mencionaríamos inclusive que llegaba hasta la Lagunilla, si no nos engañan algunas crónicas que se han leído. Las personas creen que el mercado se situaba en donde son las ruinas arqueológicas, y no es así. Donde son las ruinas arqueológicas era el centro religioso, centro ceremonial del antiguo México de Tlatelolco. El mercado de Tlatelolco fue el detonante para que en la Nueva España se establecieran los mercados de la nueva ciudad. Para mencionar algunos, el mercado de San Juan, el mercado de la Merced, el mercado del Volador, todos esos. Actualmente la Ciudad de México goza de una infraestructura enorme de mercados. Son 329 mercados establecidos en los diversos barrios, colonias, delegaciones que existen en la Ciudad de México. Ya el mercado grande no está precisamente en Tlatelolco, después se mudó a la Merced, hasta mediados siglo XX era el punto principal del comercio en la Ciudad de México. Posteriormente, en los años 80, que era una zona de sembradíos, se eliminó y se construyó la central de abastos en Iztapalapa, al sur oriente de la Ciudad de México. No dejamos de mencionar en la actualidad cuántos mercados rodean a Tlatelolco. Nosotros aquí en esta unidad habitacional contamos con más de 600 locales establecidos en la más grande diversidad de los edificios altos que se ubican en las 3 secciones, que abastecen de productos a los más de 10,000 familias que habitan aquí en este conjunto urbano. También tenemos mercados alrededor. Está el mercado de la Lagunilla, que tiene sus especialidades de ropa, que tiene sus especialidades variadas, de comidas, de muebles. También tenemos el mercado de San Joaquín, al norte, en la colonia Peralvillo. Y en esa colonia Peralvillo también contamos con el mercado de Beethoven. Y en la colonia Guerrero contamos con el mercado Martínez de la Torre, dividido en 2 secciones, la sección de varios y la sección de comestibles, por mencionar algunos de estos mercados.